ocasión vamos a platicar y trabajar lo que viene siendo la optimización en dos o más dimensiones. Esto es, se van a trabajar funciones que sean dependientes de dos o más variables independientes. Hay que recordar, para aquellos que trabajen ya cálculo en dos dimensiones, que vimos o se platica lo que es el operador gradiente o el método de la operación de gradiente, identificado con el operador nabla, que es un triángulo apuntando hacia abajo. Entonces, ¿qué es este gradiente? ¿Cómo se identifica? Bueno, para una función de n variables, tenemos que el gradiente va a ser la derivada de la función con respecto a su primera variable más la derivada de la función respecto a su segunda variable, y así con respecto a su tercera hasta su enésima variable, ¿sale? Entonces, el gradiente nos indicaba la dirección de más rápido crecimiento o de cambio en una función, porque esto es básicamente pues parte del concepto de derivación, que en una sola variable, pero aplicada ahora a múltiples. Después pasamos a lo que es el hessiano. El hessiano es simplemente el determinante de una matriz especial de derivadas parciales. ¿Esto qué es? Bueno, es lo que está aquí marcado como h. Va a ser la matriz de la segunda derivada de la función con respecto, en este caso si tuviéramos dos variables x y y, respecto a la derivada de la variable x dos veces. Esto es, derivamos sucesivamente la función respecto a x dos veces seguidas. Después vamos a tener las derivadas parciales iteradas, que es la derivada de la función respecto a x y luego derivada respecto a y. Estas son iguales. Y por último tendremos en la derivada de la función respecto a y dos veces. Entonces el determinante va a ser simplemente multiplicar el valor al aplicar un punto en este parámetro de la segunda derivada por la derivada de la función respecto a y menos el cuadrado de las derivadas parciales iteradas. Y aquí está el determinante. Entonces, los criterios que se manejaban era que si este determinante era mayor a 0 y la componente de x era mayor a 0, se tenía un mínimo. Si la componente es menor a 0 y el determinante del hessiano es mayor a 0, se tenía un máximo. Y finalmente, para cuando trabajábamos un caso donde el determinante del hessiano fuera menor a 0, se tenía un punto de silla, que no nos indicaba si era un máximo o mínimo. Entonces, esto es lo que se operaba de manera analítica para determinar u optimizar funciones y procesos. Ahora vamos a trabajar con el primer método numérico, que nos va a ayudar a evitar hacer todo esto, y vamos a depender básicamente de hacer álgebra y un poquito de cálculo, pero en una sola dimensión. Bien, entonces vamos a trabajar con al menos una función que tenga de 2 a más variables y al menos un punto inicial. Vamos a empezar determinando la derivada usando el gradiente de una función. Con el punto inicial vamos a calcular estos dos valores, x y y, los siguientes puntos, la siguiente iteración. Una vez que tengamos esto, nos va a quedar un valor de x en función de una variable h. Esta h está multiplicando. Entonces, cuando tengamos estos dos valores nuevos, los vamos a sustituir en la función original. Y nos va a quedar una función ya no de múltiples variables, sino de una sola, que va a ser en función de h. Esa sencillamente la podemos derivar, igualar a 0, encontrar el punto crítico, y una vez que ya se tenga el punto crítico, se determina si es un máximo o un mínimo. Entonces, se tiene que repetir. Vamos a ver con un ejemplo. Como espero, aquí este método sí tiene un poquito de ventaja, que es algo tardado y laborioso, pero te ahorras el hacer todas estas cuentas de derivadas parciales iteradas, si es que también la función es bastante compleja. Pero veamos ahora con un ejemplo. Bien, nos dan esta función que es f de xy. 2 va a ser igual a 2xy más 2x menos x cuadrada menos 2y al cuadrado, y nos dan un punto inicial x0 que es menos 1 y y0 igual a 1. Lo que hay primero que hacer es calcular el gradiente. Vamos a derivar respecto a x y respecto a y esta función. Si lo hacemos, derivamos respecto a x, nos va a quedar que empezamos de acá, y respecto a x, acuérdense que la y se toma como una constante, y es 0. Tenemos aquí x cuadrada. Derivamos x cuadrada, nos va a quedar menos 2x. La derivada de 2x es más 2. Y aquí tenemos 2x por y. Por regla del producto tenemos el primero, 2x por derivada del segundo, que es 0. Más el segundo, que es y, por la derivada de 2x, que es 2, sería 2y. Y aquí está. Vamos a ver ahora respecto a y. Derivamos respecto a y, empezando. Menos 2y al cuadrado nos queda menos 4y. Derivada de x cuadrada, la x ahora es una constante, se vuelve 0.
nos queda 2x, es otra constante, se vuelve 0, y aquí nos queda 2xy. Entonces, por regla de producto es el primero 2x por derivada del segundo, que sería 1 en este caso, nos queda 2x, y multiplicamos después y por la derivada del segundo, que es, entonces nos queda solo 2x. Y aquí está, aquí tenemos el gradiente. Ahora, con el punto inicial, lo evaluamos estos dos valores o estas dos funciones que tenemos. Y nos va a quedar que el gradiente evaluado en el punto inicial, tanto menos 1 y 1, nos da de 6. Y el gradiente respecto a y nos va a quedar evaluado en x0 y y0, nos da de menos 6. Y lo podemos escribir así como que el gradiente va a ser, el gradiente de f es igual a 6y, la componente en x, menos 6j, la componente en y. Ahora con estos valores calculamos el primer valor de x y y que vamos a trabajar. Con nuestro punto inicial más la diferencial de f respecto a x por h. Entonces 6 punto inicial es menos 1, aquí está. Más cuánto vale la derivada del gradiente evaluado en el punto inicial, nos dio 6, la componente en x. Y lo vamos a multiplicar una variable h. Y va a ser igual a y0, que es 1, más el valor del gradiente evaluado en x0 con respecto a y es menos 6 por h. Ya nuestros puntos iniciales ahora van a ser 6h menos 1 y 1 menos 6h. Entonces ya solo como ven, ya solo tenemos la función o la variable h que estamos controlando. Ya no tenemos x ni y. Ahora hay que sustituir en la función original, en esta que nos dan, estos valores de x y y, para obtener una función que esté dependiendo solo de la variable h. Entonces lo procedemos a hacer. Tuvimos 2xy, 2x es 6h menos 1, por el valor de y, que es 1 menos 6h, más 2 veces 6h menos 1, que es lo que vale x, menos este valor de x al cuadrado, 6h menos 1 al cuadrado, menos 2 veces el valor de y al cuadrado. Si desarrollamos, esto es básicamente pura álgebra y producto de binomios, y binomios al cuadrado, entonces nos va a quedar esta función. F de xy ahora es menos 7 más 72h menos 180h cuadrada. Esta ya es solo una función de h, ¿sale? Entonces, aquí ya podemos aplicar las nociones de derivación y optimización de una sola variable, que es derivarla e igualar a 0 para encontrar el punto crítico. Lo derivamos, nos queda menos 360h más 72. Si despejamos h, nos queda que h va a ser igual a 1/5 o 0.2. Entonces ya con este valor de h lo sustituimos en los valores de x y y que calculamos en función de h. Si hacemos eso, nos queda que es el valor inicial de x es menos 1, más 6 por, ¿cuánto vale h? 1/5. Y eso nos queda que es, nos va a dar resultado de 0.2. Y va a ser igual a 1 menos 6 multiplicado por 1/5. Y eso nos da menos 0.2. Entonces ahora, nuestros valores a utilizar en nuestra primera iteración es que x y y valen 0.2 y menos 0.2 respectivamente. Aún no acabamos, apenas es la primera iteración. Ahora con estos nuevos puntos volvemos a sustituir en el gradiente para evaluarlo y nos va a quedar que es menos 2 por 0.2, que es el valor de x, más 2 por menos 0.2, que es el valor de y, más 2 nos queda que es 1.2, el gradiente respecto a x, o la derivada de la función respecto a x. La derivada de la función respecto a y es igual a menos 4 por menos 0.2, que es el valor de y, más 2 por 0.2, que es el valor de x, y nos da de 1.2. Volvemos a llamar, ahora vamos a llamarle x subíndice 2 y y2, para que es nuestra segunda iteración. Va a ser los puntos que acabamos de calcular por la primera iteración, 0.2 y menos 0.2, más el valor de la derivada respecto a x por una variable h, igual con y, su valor de la función respecto a y por h. Y ya tenemos una función de las variables x y y que controlamos respecto a h. Igual, vamos a seguir ahora con evaluar la función con estos puntos que ya que es nuestra segunda iteración respecto a h, para obtener una función dependiendo solo de la variable h. Entonces vamos a hacer eso. Déjenme nomás está puesto aquí para que no se confunda. Bien, entonces sustituimos, nos va a quedar todo este polinomio. Igual hay que desarrollarlo, los binomios y los binomios al cuadrado, y al final, después de que lo sustituyen en la función original y lo evalúan o lo desarrollan, les va a quedar que la función de x y y ahora va a ser igual a 0.2 más 2.88h menos 1.44h cuadrado. Como ven, es una función que solo depende de h. Derivamos esta función respecto a h y le igualamos a 0 para encontrar el punto crítico. Si lo hacemos, nos queda que h va a ser igual a 1. Entonces, con este valor de h, ¿qué procedemos a hacer? Ahora sí, volvemos aquí a calcular los valores de x y y de la segunda iteración, que es 0.2 más 1.2 por el valor de h que acabamos de calcular, que es 1, y nos sale que es 1.4. Nuestra y ahora va a ser menos 0.2 más 1.2 por 1 igual a 1. Estos son nuestros segundos valores en nuestra segunda iteración. Aún pues falta. Entonces vamos a volver a hacerlo, repetimos, volvemos a hablar del gradiente en x y y, que son estos valores 1.4 y 1.
los usamos para formar una función de x y y que dependa de h. Evaluamos estos x3 y y3 en la función original. Volvemos a obtener ahora otro polinomio que solo depende de h. Y lo derivamos, igualamos a 0 y encontramos el valor de h. Nos volvió a dar 0.2. Entonces lo usamos en estos valores ahora para la tercera iteración. Y nos sale que x3 es 1.64 y y3 0.76. Vamos a seguir. Bien. Entonces, para una cuarta iteración, usamos los puntos en la tercera iteración que nos dio, volvemos a evaluar el gradiente en esos puntos, volvemos a formar una x y una y que depende de h, volvemos a sustituir esta x y y que dependen de h en la función original, que aquí está, nos da un polinomio que está en función de h nada más, y lo derivamos y igualamos a 0, y nos sale que h ahora vale 1. Entonces si lo sustituimos en estos valores, nos va a quedar que es 1.88 y y vale 1. Entonces, en eso consiste el método, no hay más, en seguir iterando. Y pararíamos cuando el error deseado sea mayor al error aproximado. Entonces, aquí no nos pidieron un valor de error. Nosotros podríamos decir que puede ser 1.88 y 1. Pero no nos podemos confiar, deberíamos seguir o evaluar con el error. Porque el problema de este método es de que también puede no converger o puede oscilar. Entonces, en eso consiste el método de máxima inclinación o máximo ascenso. Ahora vamos a ver el método más sencillo, más rápido, pero sí requiere un poquito más de trabajo o de cuentas a realizar. Es el método de Newton, ya no de una sola variable, sino para múltiples variables. Y claro, este método, si bien puede ser menos laborioso que el problema es de que depende de que podamos calcular tanto el hessiano como el gradiente de las funciones de manera sencilla. Ahora aquí, si bien estos no son variables y números, son vectores y matrices, la matriz del hessiano y el vector del gradiente. Entonces, esto es la misma forma que se tiene del método de Newton cuando vimos para optimizar en una variable, que era el valor de x inicial va a ser, el valor de la siguiente iteración va a ser igual al x inicial menos la derivada de la función sobre la segunda derivada. Entonces, ¿cómo se ve su notación matricial y vectorial? Pues es el producto del vector gradiente por la inversa del hessiano, porque la inversa es como hacer una división en álgebra de matrices, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo con el mismo ejemplo que trabajamos acá para que quede claro. Entonces, nos daban esta función 2x y más 2x menos x cuadrada menos 2y cuadrada con el punto inicial x0 igual a menos 1 y y0 igual a 1. Después hay que calcular pues el gradiente, que es la derivada de la función respecto a x y la derivada de la función respecto a y. Son las mismitas que calculamos en el método anterior. Ahora hay que sacar la segunda derivada para formar la matriz del hessiano. Si derivamos otra vez esta función con respecto a x, nos queda menos 2x, derivamos respecto a x es menos 2. La y es una constante, el 2 es una constante y simplemente nos queda menos 2. La derivada de esta función respecto a y la volvemos a llevar respecto a y y nos queda menos 4y, menos 4 y esto es 0. Entonces aquí ya tenemos la segunda derivada respecto a x y respecto a y. Ahora nos falta la derivada parcial iterada, que es derivar cualquiera de estos los elementos del gradiente respecto a su variable que falta. Si aquí le derivamos respecto a x, se deriva respecto a y. Si aquí derivamos respecto a y, se deriva respecto a x. Entonces, una propiedad fundamental de esto es de que estas siempre son iguales, sin importar cuál se haga, se deriva respecto a la otra variable, nos da lo mismo. Por ejemplo, si derivamos esta respecto a y, x se vuelve 0, 2 se vuelve 0 y aquí nos queda 2. Igual acá, si derivamos respecto a x, este se vuelve 0 y nos va a quedar un 2. Entonces, la derivada parcial iterada siempre va a ser 2. Bueno, en este ejemplo. Entonces, construimos la matriz hessiana. Era la derivada respecto a de f respecto a x dos veces. Va primero en la primer componente de h. Le sigue la derivada parcial iterada, que es 2. En el segundo renglón empezamos con la derivada parcial iterada y terminamos en la segunda renglón, segunda columna, con la derivada de f respecto a y de orden 2, la segunda derivada. Una vez que tenemos esto, pues vamos a calcular la matriz inversa. Ocupamos el determinante. ¿Cuánto vale? Pues es menos 2 por 4 menos 2 por 2, que nos queda 4. Vamos a usar la matriz de minorías con la matriz de signos. Nos queda menos 4, menos 2, menos 2 y menos 2. La transponemos, nos queda menos 4, menos 2, menos 2, menos 2. Y ahora sí, la matriz inversa va a ser 1 sobre el determinante de la matriz original por la matriz de cofactores, que está la matriz de minorías transpuesta. Si operamos menos 4 entre 4, menos 1, menos 2 entre 4, menos 1 medio, y así sucesivamente. Entonces ya tenemos aquí la matriz inversa del hessiano. Ahora, el gradiente lo evaluamos en el punto inicial, que nos dieron de x0 y y0, que es menos 1 y 1. Entonces, si evaluamos aquí
como lo hicimos en el ejercicio anterior, aquí nos va a quedar que es 6 y aquí nos va a quedar que es menos 6. Y aquí está el gradiente ya en función, bueno, como vector. Entonces, este es el resultado de evaluarla en el punto inicial. Vamos a construir la ecuación vectorial que nos va a dar el siguiente valor para encontrar el óptimo. Entonces, consistía en nuestro punto inicial como vector, en este caso es menos 1, la componente de x, y 1, la componente y. Menos, aquí hay que respetar el producto de matrices. Esta es una matriz 2 por 2, lo que tiene que multiplicar es una matriz 2 por 1, 2 por 1. Entonces, si hacemos ese producto, nos va a quedar que es renglón por columna, menos 1 por 6, más menos 1 medio, menos 6. Nos queda menos 3. Renglón por columna, nos queda menos 1 medio por 6, más menos 1 medio por menos 6, es 0. Entonces, esto nos va a quedar como xy más 1 va a ser igual a menos 1, 1, menos 3, 0. Si lo resolvemos, menos 1 más 3 nos queda como 2, y 1 menos 0 nos queda como 1. Entonces, con este método nos indica que el óptimo es x igual a 2 y y igual a 1. Y son valores muy cercanos que, pues, con los que nos aproximamos en el método anterior, que nos dio de 1.8 y 1. Eso quiere decir que nos faltó otra iteración en el otro método, tal vez 2, para llegar a estos valores. Entonces aquí la pregunta es, hasta aquí ya acabaríamos, ya ese es el resultado. Pero ¿cómo corroboramos que es el final, ya no hay un punto más, ya no hay más aproximaciones? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, esto vamos a primero aplicar el criterio para que vean que lo que nos da en esta matriz es menos 2 y el determinante es mayor a 0. Esto es un máximo, ¿sí? Entonces, ya con ese criterio aplicado, veamos cómo es que este ya es el punto final del método, del cálculo del método. Pues sencillamente podemos verificar que si nosotros sustituimos el nuevo punto inicial, que es 2 y 1, en el gradiente, nos queda que es menos 2 por el valor de x, que es 2, nos queda menos 4, más 2 veces el valor de y, 2 más 2 nos sale 0. En el componente y del gradiente nos queda menos 4 por y, nos queda menos 4, más 2 veces el valor de x, que es 4, nos da 0. Entonces, si nosotros aplicamos esto en la siguiente iteración, con la misma matriz del hessiano y con el nuevo punto inicial, este 0 pues está multiplicando a toda la matriz, nos va a dar que es un valor de 0. Entonces siempre nos va a quedar 2, 1, los componentes de x y y, menos 0. Se va a quedar constantemente en 2 y 1. Entonces esta ya sería la prueba de que es el óptimo. Si ustedes siempre verifiquen eso, ya que encuentran un óptimo en su primera iteración, vuelven a evaluar ese punto inicial en el gradiente, y si ya les da 0, ya no hay más, no se puede modificar, ya se toparían hasta ahí. Ese sería su punto óptimo, que en este caso, pues al ser menos 2, la segunda derivada respecto a x menor a 0, y la determinación mayor a 0, este es un máximo. Entonces, hasta aquí concluye lo que viene siendo el manejo de procesos de optimización numérica respecto a variables múltiples de 2 o más variables que son independientes. Si de sugerencia, pues trabajen el método de Newton cuando puedan calcularlo. Si no, si es muy complicado obtener la segunda derivada o formar la matriz del hessiano, pueden trabajar el método de aproximación que vimos previamente, pero también pueden toparse con el problema de que el gradiente no sea fácil de calcular. En ese caso, lo que pueden hacer también es aproximarlo de manera numérica, ¿sí? Aún no se ha visto, pero si no lo pueden calcular, pueden usar una aproximación numérica para definir el gradiente y con eso sustituir en estos métodos que pues ya hemos concluido.